Bueno, pues estamos aquí en el Café Teológico número 24, acerca de la música cristiana y su impacto en América Latina. Hoy me acompaña un estimado amigo, hermano en Cristo y músico, familia de músico de generaciones de músicos cristianos o paganos. Pues de ambos, brother. Le damos excelente. Sí, La de otra vez ambos. estaba aventando un popurrí de música sacra y me gustó cómo tocó y este y lo voy a invitar para platicar acerca de este tema que me pareció muy interesante y yo creo que ustedes también. Pero bueno, comenzamos el Café Teológico número 24. Vuelvo a repetir el título, La música cristiana y su impacto en América Latina. Y el día de hoy me acompaña Adriel Cortés Naín, ¿verdad? ¿Qué te parece, Adriel, si los saludas a la audiencia, te presentas, quién eres, de dónde vienes? Bueno, no vengo de ningún lado porque estoy aquí en mi casita, ¿eh? Entonces no, ni vengo ni voy, pero soy Adriel Cortés, soy cristiano, estoy casado con mi bella esposa Luz María. Radico en la ciudad de Jalapa, una de las ciudades del sureste de México, el país donde vivo. Y aquí mismo, donde Dios me permite estudiar y trabajar, pues también me permite pastorear en una iglesia independiente en una de las orillas de la ciudad. Entonces, pues nada relevante, ¿va? Como algunos de ustedes, quizá no tanto, he tenido tiempos de estudio teológico, de formación. También soy músico, he sido músico tanto en el ámbito cristiano como en el secular. Actualmente ya no toco nada de que estoy sirviendo en la iglesia, pero pues aquí estamos. Ojalá que podamos cubrir la demanda de la audiencia latina del Café Teológico, porque yo he estado ahí, yo he estado como audiencia, yo soy fan, y qué temas tan padres, brother. A mí me encanta, yo soy fan número uno del Café Teológico, entonces Ah, vamos a hacer lo posible por, por dejar satisfecha a la bella y fina audiencia. excelente, hermano, excelente. No, para mí un privilegio, créeme, un privilegio que estés aquí. Ya te había visto por redes sociales y digo, no invito a nadie que no me caiga bien. Nada, no es cierto. Igual si es intelectual y me cae mal, lo invito. Bueno, pues ahora sí que gracias por la presentación, Adriel. Ya ves que estábamos conversando de qué temas hablar. Creo que hay muchos temas que son bastante interesantes, no tanto en el nivel académico, sino en la vida experiencial del cristianismo latinoamericano. Y por eso me llamó la atención mucho este tema, precisamente, Adriel, porque al menos un servidor fui partícipe de esto, o mi cristianismo comenzó por medio de la música. Y me gustaría pues adentrarnos a este tema, Adriel, con una breve introducción acerca de lo que es la música y lo importante que es dentro del cristianismo, porque no hay cristianismo sin música. Aunque no haya instrumentos, igual hay cantos. Siempre hay música dentro del cristianismo. Y la historia de la iglesia nos muestra que siempre, aún las Sagradas Escrituras nos muestra los salmos, el pueblo judío cómo alababa al Señor por medio de cantos, los cantos de María, los cantos del rey David. Desgraciadamente no tenemos las partituras, sino yo creo que tocarías unos salmos impresionantes, pero la Biblia nos muestra, la historia de la iglesia nos muestra cómo fue evolucionando los cantos, la música. La iglesia del primer siglo comienza a acoplar los cantos judíos, los empieza a combinar con los cantos griegos, se hace el tremendo canto gregoriano. También las cuestiones económicas empezaron a influir. Cuando la iglesia comienza a ver dinero, comienza a ver gente aristócrata, también se invierte en eso y es cuando se hace la música gregoriana, la música bizantina, con más nivel, cantos impresionantes que podemos escuchar, ¿no? Ahora que la expresión, tú como músico, Adriel, yo sé que nos puedes instruir más en esto, la expresión que se da por medio de la música, la historia que tiene tanto en el mundo secular, por así decirlo, por usar ese término, qué influencia, qué tremendo mensaje diferentes grupos musicales han dado por medio de la música, ¿no? Entonces, a través de todo eso, Adriel, pues podemos ver cómo los judíos implementan la música, la iglesia cristiana, los servicios religiosos se comienzan a implementar, tanto en la Reforma fue también muy influyente que Martín Lutero escribe un canto que se llama Castillo Fuerte, juntamente con John Wesley, tiene tremendos cantos que se cantan también en iglesias calvinistas, independientemente
sea de cualquier corte, porque los cantos producen algo y tienen verdades, y el cristianismo no está exento de eso. Eh, y de hecho, pues podemos hablar muchísimo de lo que es el contexto de la historia de la iglesia, Adriel, pero realmente en estos tiempos que nos vamos a centrar en el siglo XX, ¿existe la música cristiana? Esa pregunta me parece muy buena y sería genial conocer tu opinión respecto a la música y qué importancia tiene dentro del cristianismo, Adrián. Sí, sí, Iván. Realmente hay una opinión bien diversa cuando se hace esta pregunta. ¿Existe la música cristiana? Y quienes son por ahí bastante recurrentes en las redes sociales, yo creo que han visto las respuestas de algunos personajes, por llamarle así, famosos, músicos, ¿no? Que han respondido a esta pregunta. ¿Existe la música cristiana? Por ejemplo, Marcos Vidal tiene una opinión, Marcos Witt por ahí ha manifestado otra opinión. Algunos teólogos cristianos importantes han hablado también de este asunto. Me parece que el doctor Sproul también ha hablado en su momento de ello. Ahora, ellos tienen su punto de vista y yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, la música cristiana no existe porque la música es música, no puede ser cristiana, cristianas son las personas. Y no quiero ir en contra de esa respuesta para nada, solamente quiero apuntar algo de manera alterna a esta respuesta, una opción, otra perspectiva. Y sabes algo, Iván, y bueno, la audiencia que está presente, yo sí creo que existe la música cristiana. Y déjenme decirles por qué. Creo que la música, al ser un arte expresivo, no carece de identidad. Pero, ¿qué es lo que le da la identidad a la música? ¿Cómo podemos decir, para empezar, que algo es música y no es ruido? Bueno, el sentido coherente, armónico de las melodías, pero también el contenido de la música define qué tipo de música es. Por ejemplo, hablemos de géneros, música clásica, salsa, eh, no sé, lo que les pueda gustar, merengue, rock, etcétera, ¿no? Ah, hay dos cosas que le dan identidad a la música. Uno es el género, el estilo, que es el contenido musical, la construcción de elementos armónicos. Y por el otro lado, cuando hablamos de música, sobre todo popular, incluso la música sacra, religiosa, le da identidad el discurso de la música, ¿ok? Porque en este caso nosotros estamos como cristianos imprimiendo un discurso. La música dice algo. La música cristiana no es el fin, no puede ser el fin. El fin obviamente universal es Cristo, pero el fin inmediato es el mensaje. Cuando nosotros hablamos de música cristiana, el fin inmediato es el mensaje, al menos en un sector popular. Entonces, si yo digo, por ejemplo, una canción que es para la madre, a partir de que la distingo de su discurso, del contenido de la letra, y nadie diría, no, no hay música para la madre, es música nada más. No, sí existe una categoría de música, por ejemplo, contestataria. Para los chilenos que nos están viendo, y no quiero sonar a mundano, pero no sé cuántos se acuerden de Los Prisioneros. Los Prisioneros durante muchos años hizo música contestataria. ¿Y cómo te das cuenta que era música contestataria? Pues por el discurso que estaba allí. Nadie se atrevía a decir, ah, no, la música contestataria no existe, es música. No, existe porque su contenido, su discurso le da identidad. Personalmente, a diferencia de lo que opinan muchos otros hermanos en la fe, yo sí creo que existe la música cristiana, la música sacra, que no se define necesariamente por el género. Yo estoy abierto y respeto todos los géneros, aunque no todos me gustan, aunque considero que algunos son una agresión musical, uh, pero respeto. Sin embargo, la música cristiana lo que le da identidad es la letra, porque la música cristiana al final de cuentas es una cosa, es alabanza, es proclamación del Cristo resucitado, del Cristo muerto y resucitado. Entonces, yo creo que sí existe la música cristiana, yo creo que se le puede identificar por su discurso. Y bueno, hace rato comentabas de su importancia. Creo que vamos a resaltar en este inicio que la música, a diferencia del resto de los artes, de las artes, perdón, tiene un poder transformador. Porque la música es todavía más allá de la literatura. La literatura tienes que leerla o escucharla,
la cuestión de la música es que además de que alimenta el intelecto, si está bueno el discurso, también sensibiliza a través de la armonía. Entonces, es mucho más fácil decir algo con música que decirlo con palabras. Es algo que decía Manuel Espinosa en su tiempo. Exacto. Nadie le pide perdón a la novia o a la esposa con palabras, con la misma efectividad que lo haces con una serenata. Porque la serenata no sensibiliza a quien lo escucha. Entonces, en este caso, la música no es que sensibilice a Dios como muchas veces se piensa, yo no creo eso, pero sí creo que sensibiliza al que la canta, sensibiliza a los oyentes. La música, más que ser para Dios, es para la comunidad de creyentes que necesita recordar las verdades de quién Dios es, Exacto. ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Eh, la música. Yo no soy músico, pero sé el efecto que ha tenido la música en mi vida. La música ha sido parte integral antes de ser cristiano y después de ser cristiano. No hay Wow. día que no escuche música, no hay día que no escuche una canción. Y es curioso porque así como hay música basura en la música del mundo, por así decirlo, para tratar de dividir, ¿no? Porque realmente a mí no me gusta decir que secular y sacro, ¿no? Porque pienso que todas las cosas son para el Señor. Y alguien no puede ser cristiano y cantar una verdad, es una verdad sin importar quién la diga. Bueno, yo tengo ahí varios conceptos filosóficos referente a la aceptación de la música, pero bueno, vamos a tratar de separar música secular con música cristiana, ¿no? Para identificarla nada más. Claro. La música, como hay música basura dentro de lo que es la música del mundo, hay música con un contenido filosófico muy interesante y con historia, con profundidad. De hecho, las canciones más históricas o que han quedado en la cultura popular no han sido, han sido algunas que tienen una letra bastante superficial, pero han sido canciones con letra muy trascendental y hasta filosófica. Podría dar un ejemplo, por ejemplo, de la música de Soda Stereo, que el hombre estudió filosofía y letras y sus canciones son profundamente filosóficas. Nadie las entiende, pero saben que son profundas, ¿verdad? Pero algo sumamente interesante es a través de la propagación del mensaje. Un mensaje por medio de la música es impactante, nadie casi lo puede parar. De hecho, las primeras herejías, como fue el caso de Arrio, se empieza a mover por medio del imperio, porque la música empezó a tomar importancia, cantos arrianos empezaron a penetrar en las iglesias y eso llevó a la herejía. Y eso puede ser muy, muy, porque el cristianismo de ahora, la batalla contra el cristianismo moderno, es con base a la música. ¿Qué fue lo que se empezó a criticar en estos años? ¿Qué empezó a atacarse como herejía, como incorrecto? Mucho del movimiento musical. ¿Por qué? Porque es el poder que tiene la música. Me gustaría citar a Adriel, a San Basilio, algo que dijo, me agradó mucho, y dice lo siguiente: un salmo es el sosiego de los espíritus, el órbito de la paz, lo que refrena el desorden y la turbulencia de los pensamientos, porque suaviza la pasión del alma y modera la indisciplina. Un salmo genera amistades, une a los divorciados, media entre los enemigos, pues ¿quién puede aún considerar un enemigo a aquel que se ha emitido una voz dirigida a Dios? De forma, de forma que el canto de los salmos trae amor, lo más grande de todas las cosas, que consigue la armonía con el vínculo de la unión y uniendo a las personas. Eso es un énfasis que quiero hacer en un único coro. La música nos une, tanto secularmente como cristianamente, nos une. Ahora, ¿qué antecedentes de la música y qué poder de transformación religiosa ha tenido en la sociedad? O sea, el poder de transformación tanto religiosa como social a través de la música, que une gente, une personas con la misma visión. ¿Qué podrías opinar sobre eso, Adriel, como músico? Eh, Probablemente vamos a estar platicando de algunas etapas de la música evangélica en el siglo XX, porque yo sé que probablemente muchos de los que nos están viendo, sobre todo si nacieron antes de 1980 o se convirtieron antes de 1990, para ellos música cristiana evangélica, pues a lo mejor es nada más Marcos Witt, este,
Jaime Murrell, Marcos Barrientos. Marco Barrientos, y pues ya sí se hicieron reformados, pues Martín Lutero, los Wesley, ¿no? La música de la Reforma. Pero hay en el siglo XX un antecedente que tiene que ver con una transformación no solamente eclesiástica, sino social también. Y de eso me gustaría que pues pudiéramos platicar un poco. Yo sé que hay personas en la audiencia que a lo mejor tengan más información, no sean malitos, si la tienen, anótenla. Yo hice una investigación lo más meticuloso que pude. Pero bueno, vamos a arrancar. La música evangélica, bueno, la música cristiana ha existido desde tiempos de la iglesia primitiva, y ya lo dijiste, Iván, la época de la Reforma. Y hay algo maravilloso en la Reforma, y es que la música de Lutero hace la alabanza, la liturgia, algo del pueblo, la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Convierte la alabanza algo del dominio público, porque no hay más cantos en latín y ya no hay algo que solamente esté confinado a los círculos clericales, sino que ahora el pueblo puede cantar a Dios en las lenguas vernáculas. Esa es una primera transformación maravillosa. Pero cuando llegamos al siglo XX, a inicios de la década de los 60, en Latinoamérica ocurre una segunda transformación y también debido a la música. ¿Qué pasa? Se suman tres elementos fundamentales. Número uno, Latinoamérica tiene un auge de evangelicalismo. Empieza a crecer el evangelicalismo después de la famosa Guerra Cristera en 1923. Para los que son de México, por ahí se acordarán de sus clases de historia, cuando después de la Guerra Cristera se vienen movimientos religiosos en México muy importantes, bautistas, metodistas y en su mayoría pentecostales. Entonces, número uno, hay un gran auge del evangelicalismo. Número dos, hay tecnología, porque este movimiento que vamos a estudiar no hubiera sido posible sin la era digital del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, donde tú ya puedes tomar en Latinoamérica ¿cómo se llama? El disco, el acetato, los discos y llevarlo a tu casa, y ahora puedes escuchar la música cristiana, la música de la iglesia en casa. Es decir, no tienes que ir a la iglesia a escuchar las alabanzas, ya las puedes oír mientras estás barriendo. Eso a nosotros nos parece de lo más común y de lo más normal, pero para un cristiano latinoamericano de 1950, 60, que lo único que podía escuchar en el radio o en casa eran canciones pues de la época, esto es algo realmente sorprendente. Y número tres, el tercer factor, además de la tecnología digital, es el hecho de una influencia muy fuerte de parte de lo que se hacía en Estados Unidos, como siempre ha pasado, y que tuvo una repercusión en Latinoamérica. Entonces, si nos vamos a los años 60, para ser exactos, 1961, aparece uno de los antecedentes, así como el tatarabuelito de Marcos Witt. Este señor se llamaba Manuel Bonilla. No sé quiénes estén por ahí. Si hay algún baby boomer que haya nacido antes de 1965, ahorita, ¿sabe de qué hablo? Manuel Bonilla. No, pues yo lo conozco, Manuel Bonilla. ¿Lo conoces? Pero sí, pero bueno, sé quién es. Bueno, mi papá y mi abuelo son cristianos de cuarta generación, entonces en casa siempre había discos de Manuel Bonilla. Yo empecé sus canciones de memoria y realmente esto era algo súper popular. Manuel Bonilla. Del año 60, ¿verdad? Estamos hablando del año 61, excelente, cuando lanza su primer, llamémosle así, su primera producción. Ojo, cabe señalar esto, que no estaba tan mercantilizado ni sofisticado como ahora lo está la música cristiana. Estamos hablando de que ellos grababan en estudios no cristianos, los pedían prestados, los alquilaban para poder sacar música cristiana, y ellos mismos eran sus distribuidores, sus maquiladores, con ofrendas de los hermanos, y andaban de pueblo en pueblo cantando y vendiendo sus discos. Eso es bien interesante. No había redes sociales, ni había distribuidoras como más tarde vino Video Music, Canción y todas las que conocemos. Bueno.
Eh, entonces Manuel Bonilla empieza a hacer sus pininos. ¿Y cuál es el discurso de la música de Manuel Bonilla? Bueno, la década de los 60 está marcada por música cristiana que no es alabanza y adoración. Es decir, y digo alabanza y adoración como un género, no como algo Ujú. técnicamente correcto. Tenía Es más bien como música de... propósito evangelizador, ¿no? Exacto, exacto. Diríamos los evangélicos, es música de alcance, es música para evangelizar a, al perdido, para que conozca a Cristo a través de la música. Por eso el pentecostalismo toma sumo poder, ¿eh? Y por eso, bueno, pues Sí. realmente, realmente yo, bueno, te puedo decir, no soy pentecostal, pero la influencia que tuvo bajo el cristianismo que crecí, pues es evidente, o sea, de conocer a Manuel Bonilla, Marcos Witt, entre otros, pero adelante. Sí, no, y tienes razón, porque creo que más de uno de los que estamos aquí, Jesucristo nos alcanzó a través de una canción. Yo me convertí a través de una canción también. A mí Bueno, me da pena decirlo. Bueno, igual es un comentario, pero yo empecé a acercarme a la iglesia por música, no rap, reggaetón cristiano. Que obviamente ahorita ya no está en mis gustos, pero era un joven de 18, 19 años. Pero bueno, es algo de lo que me avergüenzo. No es cierto. Adelante, adelante. está bien, ¿eh? Dios usa todos los medios en su providencia, medios que están en Sí, contra su decreto, a forma de su decreto, que son estéticos, no estéticos, es la gracia de Dios, ¿no? La exacto. multiforme gracia de Dios. Entonces, el discurso es de alcance, es para alcanzar al perdido. Pero me llama mucho la atención que gente como Manuel Bonilla o algunas otras agrupaciones como el Trío Nazaret, el Dueto Moreno, estoy hablando de la década de los 60, el Dueto Moreno que serían papás de una muchacha de los años 2000 que se llama Ned Moreno, que cantaría también música Del grupo cristiana. rojo. Y Rojo, la cantante de Rojo también. Entonces, el Dueto Moreno, el Trío Nazaret, Tony Sauceda, Manuel Bonilla, María y Marta. Pregúntenle a sus abuelitas, a sus papás, se deben de acordar por ahí. Empiezan a hacer música y me llama mucho la atención algo, que ya no es música litúrgica, no es para cantarse en la iglesia, es para evangelizar al vecino, pero Eso es la excelente. música, la música, al final de cuentas, siendo arte y propia de la cultura de la época, la música cristiana toma los géneros, ya desde aquel entonces, los géneros de la música secular. Por ejemplo, siempre hemos visto que las rondallas son como piadosas, tampoco no. Ay, no, una rondalla, un trío, es algo piadoso, es algo cristiano, no es ese heavy metal. Bueno, déjenme recordarles algo, el mariachi, el trío, la rondalla, era música para llevar serenata, era música de cantina, era música de borracheras, era música para conquistar a la señorita y aceptar a casarse. Entonces, aunque nosotros vemos esa música como muy noble, muy piadosa, Fíjate, me gustaría agregar algo, Adriel, eh, y precisamente que estás hablando de la música como mariachi o los norteños, que son los corridos. sí, Fíjate que algo bien curioso, igual es de otro sector dentro del cristianismo, que son los cristeros, bueno, hablando de la iglesia católica, me topé con ciertos corridos de los cristeros, que hablan de Cristo, obviamente de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe y todo eso, pero me llama la atención, pues, porque que era una forma de expresar un mensaje, como bien lo decimos. Ahí es donde está la polémica si cierta música es de Dios o no. Pero realmente en la historia de la iglesia, ahorita escuchamos cantos gregorianos, griegos, pero tenían otra utilidad en su tiempo, no eran cristianos, de hecho cantaban así en los cultos paganos. Pero es muy sí, interesante ver cómo aún la música norteña, la música de banda, la música duranguense ha tenido su utilidad, pero algo que tú dijiste es muy interesante, no era música litúrgica. Yo sigo insistiendo que esa clase de música definitivamente no es litúrgica, pero sí, pero tenía un propósito, quería llevar un mensaje, ¿no? claro. Y hacía que te identificaras, ¿no? Porque imagínate el vecino que, por ejemplo, mi abuelo fue alcohólico y un hombre sin Dios. Mi abuela siempre fue cristiana y su familia también. Pero cuando él llega a Cristo, él no iba a escuchar música probablemente como el coro de Frank González, que era un coro metodista que cantaba himnos clásicos.
él se iba a identificar con la música de Tony Sauceda, que venía de un norteño secular y se había convertido al cristianismo. Claro. Entonces, eh, por primera vez, eso pasa en la iglesia y es bien, bien escandaloso, porque el mundo, no solamente la iglesia, el mundo voltea a ver a la iglesia, porque la iglesia ahora está hablando el mensaje cristiano, pero en su lenguaje. Entonces, la década de los 60 es como que ese primer pequeño paso en el cual se empieza a manifestar este oleaje de música cristiana. Bueno, no sé si quieres comentar algo, pasamos a la década de los 70, que es una... Bueno, realmente esto es muy interesante. Hay una polémica que rodea todo esto y creo que a veces es cuestión de sesgos o de gustos. Te vuelvo a insistir. Yo escuchaba reggaetón cristiano, me gustaba, era el tiempo que el reggaetón estaba pegando. Estamos hablando del año 2005, 2006, 2007, con ¡pum! exponentes conocidos como, pues bueno, esta música que realmente contiene un mensaje muy deplorable, realmente es música muy deplorable, pero se me hizo interesante el concepto de exponentes como Funky, como Redimidos, Manimontes y todos ellos. Y como yo era de barrio, o sea, crecí en un barrio, a eso me refiero, fue una música que nos atrajo. Ahora, yo puedo verlo como un medio, como tú dijiste, que Dios en su compasión utiliza al peor predicador y él te va trayendo. Pero ¿sabes qué pasa? En esto de la música, yo lo veo así, igual corrígeme si estoy equivocado. Cuando alguien empieza a estudiar o a ser una persona de gustos más sublimes, por así decirlo, en la música secular pasas de escuchar música como de estos exponentes modernos que ahorita cantan trap y reggaetón, y esta persona cambia al rock, al rock en español, al mensaje de la música de Latinoamérica, que principalmente tuvo gran influencia porque era música de protesta, lo que es el rock en español. Y la persona comienza a notar que la música que nutre su alma, la que le gusta. En el caso del cristianismo, considero que es igual. Que algunos empezamos a escuchar canciones de Marcos Witt, que para mi parecer eran muy buenas antes, ahora no tanto, pero el cristiano va buscando música que nutra su alma. De Sí, escuchar reggaetón, hay personas que han brincado hasta los cantos gregorianos, donde se canta el credo apostólico y donde se cantan muchos aspectos de las escrituras o salmos, ¿no? Algo profundamente escritural. Entonces yo veo como que es una evolución en el mismo cristiano que va escuchando la música, que va sabiendo qué escuchar y qué no escuchar, o qué le satisface y qué no le satisface. Ahí es donde viene la crítica. Alguien que escucha a exponentes de música tan superficial, pues da evidencia que su cristianismo es superficial, pero bueno, eso es otro rollo. Pues, ¿qué te parece? Pasamos a los años 70, Adriel. y no, bueno, para agregar lo que recién comentas, lo mismo pasa con los libros, ¿eh? Para quienes Ah, nos gustan los cómics, exactamente. o sea, recién te conviertes y lees cualquier cosa que te regalan los botas en la librería. Pero ya te Libros, miras 10 años después y ya estás leyendo otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es parte de esa madurez cristiana en la cual debemos aceptar y dejar que cada quien siga su curso, pero que al final de cuentas tiene que llegar, tiene que llegar. exacto. Ok, la década de los 70 es bien importante porque ya se empieza a ver, por ejemplo, en Sudamérica, algunas bandas cristianas de rock. Pasa algo súper importante a mitad de los 60, me regreso un tantito. Si ustedes recuerdan, viene ahora un factor súper importante que es la revolución sexual de los años 60, con el famoso verano del amor en el año 69 en los Estados Unidos. Y todo eso tiene reverberancia en Latinoamérica, ¿no? Entonces, empiezan a surgir las primeras bandas de rock urbano, en la década de los 70, por ejemplo, para quienes son de México y lo recuerdan, el Tri aparece ahí en esa época. Los Beatles pisan el 18 de agosto de 1965 por primera vez tierra norteamericana y americana, y todo eso trae una revolución de pensamiento en la población. Entonces, ya tenemos a Manuel Bonilla con sus tríos y Alberto Moreno con el mariachi, pero hay un sector joven de la iglesia que exige nueva música y que no puede identificarse con la música de antes. Obviamente la va a escuchar porque en la mayoría de iglesias en Latinoamérica en aquel entonces escuchar música secular es pecado,
va a escuchar lo que tenga a la mano, pero necesita algo que hable en su lenguaje. Ahora, aquí voy a detenerme porque es algo que pasó en México, y yo sé que hay hermanos que no son de México, pero esto es bien importante resaltarlo. El rock en la década de los 70 en México estuvo vetado. De hecho, Netflix hizo una Exacto. documental. Documental, muy bueno, por cierto. ¿Cómo se Sí, llama? ¿Leyendas del Rock? O, creo que algo así tiene que ver. sí, sí, está muy bueno. Y para aquellos que le quieran ver, pues véanlo. Y con sentido crítico van a aprender mucho. Y se habla, bueno, en 1968 en México hay un movimiento estudiantil porque tenemos la influencia de la liberalidad moral, influencias del marxismo, los grupos estudiantiles, una revolución de pensamiento. Por Exacto. primera vez las generaciones nuevas tienen una identidad porque hablan, se visten, piensan y actúan diferente. Entonces, tenemos en Latinoamérica en los años 70, es el tiempo de las dictaduras, ¿sí? México, Chile, Argentina, tenemos gobernantes que son muy duros, muy severos ante la generación más rebelde de todos los tiempos. ¿Y qué pasa? Bueno, en México, en 1971, el presidente Luis Echeverría veta el rock después de un evento muy importante que hubo en el Estado de México, en un lugar que se llamaba Avándaro. No sé quiénes conozcan la historia. Porque, bueno, era un festival y fueron y tocaron los chicos en el evento. Iba a ser una carrera de autos o de motos que se suspendió. Pero sube un grupo mexicano de rock influido por Beatles, Led Zeppelin y toda esa camada y tocaron una canción que se llamaba Marihuana. Inmediatamente corta la transmisión porque estaba en la radio. Inmediatamente Luis Echeverría vete el rock. Entonces, después de 1971, en México, no puedes hacer conciertos de rock porque la policía te lleva. No puedes producir, mezclar o maquilar música rock. Muchas bandas se tuvieron que ir al extranjero para poder grabar. No puedes escucharlo públicamente, incluso había hogares donde no se permitía tenerlo en su casa. No era algo legalmente estipulado, pero era delito, por así decir, hacer rock en los años 70 en México. Era como ahora cometer alguna falta a la moral. Ahora imagínense esto, si era algo escandaloso para la sociedad de la época, ¿qué pasa si hay rock en la iglesia? O sea, si para la sociedad de la época el rock urbano de los años 70 era algo inmoral, escandaloso después de Avándaro y los policías te llevaban a golpes, imagínate que ahora dijeras, pues no solamente vamos a cantar rock dentro de una iglesia. Y es aquí donde viene la segunda ola y aparece un movimiento que va a dejar a bandas cristianas muy importantes como lo fue la generación de Jesús. Aquí igual los baby boomers saben de qué hablo. La generación de Jesús, la tierra prometida, fue otra banda muy importante. Cristo es el camino con el señor Armando Flores, que después hizo música. Hay un grupo, Adriel, igual también ahí se me olvidan los nombres, pero es un grupo americano también que toca rock. No, se me olvidó el nombre. Bueno, es un grupo, yo empecé a verlos y era como música de los 70s, 80s, rock tal cual, música cristiana, ¿no? Entonces es cuando empieza a tener todo este auge. Ahora sí que Estados Unidos manda para México las influencias, o sea, de Estados Unidos viene todo. Y aquí en Latinoamérica se empieza a adaptar, ¿no? Petra, se me hace que hablas de Petra. Petra, exactamente. Ok, Exactamente, Petra. Petra. pero aquí vamos a señalar algo muy importante. Y Petra graba su primer disco en 1979. Aparece el primer álbum de Petra en el 79. Pero la generación de Jesús, que era un grupo de chiapanecos y regiomontanos en México, como el grupo Shalom en Chile, que eran bandas de rock, graban su primer álbum en 1970 y 1973. Estamos hablando que había como unos 10, 6 años de diferencia todavía con Petra, es decir, en México íbamos un poquito adelantados, ¿no? En hacer música, y en Chile, los chilenos que nos están viendo y que recuerdan al grupo Shalom también hizo música bastante temprano. Entonces, cuando nacen estos grupos,
bien dices, Iván, ya hay una influencia norteamericana. La pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, mi papá vivió esta época y él lo recuerda así. Era rockero. Sí, mi papá fue rockero y le vestía y escuchaba en la iglesia cristiana de esta música. Pero bandas como la Generación de Jesús los corrieron de sus iglesias. No vamos a decir qué denominaciones eran para que no sea que hay uno por ahí, pero denominaciones muy conservadoras, incluso pentecostales, los corrieron de sus iglesias, los expulsaron. Algunos de ellos incluso eran pastores, pastores de jóvenes. La Tierra Prometida era una banda hecha por un hijo de un pastor en la Ciudad de México, que también terminó siendo expulsado de la iglesia por tocar este tipo de música que era inmoral. Entonces, ahí empezamos a ver ya como que la brecha generacional, el roce que había. Pero ¿cómo transformó esto a la iglesia? Bueno, creo que la década de los 70 es bien importante porque es la que le abre la puerta a la actualización de la música. Ya pasamos de ser algo regional, de ser algo muy folclórico, a ser algo más occidental, llamémosle así, ¿no? Y entonces ya puedes ver a chicos cristianos que traen cadenas y el reinado de afro, pero que están Digo, cantando canciones para los ahora, que no conocen. es algo bien interesante que la gente de su tiempo siempre tenga aversión por la música moderna. Y yo Sí, pienso que es algo bien normal, porque pasó en la iglesia primitiva, pasó en la iglesia del medievo, pasó, de hecho, algunas de los puntos de los reformadores, como fue el caso de Calvino, de que fueran puros salmos, era porque no quería que la música moderna estuviera dentro de las iglesias, que era el caso de las iglesias católicas, que sí tenían música moderna. Entonces, siempre es algo que nos causa aversión. Y es un tema bien difícil, ¿eh? No crees, porque hay gente que no, por más argumentos que le des, no puede aceptar la música moderna. Para ellos siempre la antigüedad va a tener más valor. Aunque es una falacia, pero y en los 70 pasó. Las iglesias le cerraron la puerta a estas bandas cristianas, pero hubo alguien que se las abrió, el mundo. ujú, O sea, la sociedad empezó a escuchar música cristiana. Los jóvenes así que es. estaban inmersos en el movimiento hippie, que estaban inmersos en el movimiento revolucionario estudiantil, que estaban inmersos en esta cuestión de las drogas, el sexo libre, una onda muy liberal, izquierdista en la década de los 70 en Latinoamérica, se abre paso y resuena en las calles, resuena entre la gente que no es cristiana y me llama muchísimo la atención los testimonios de los miles de personas que se convirtieron en universidades, en las calles, en hogares no cristianos por la influencia de esta música, ¿no? La Generación de Sí. Jesús, la Prometida, una banda que se llamó Los Hebreos también, Es y que todos ellos estaban tipo de música así media. es bien interesante también esto. Cada cristiano tiene su soundtrack, es decir, cada ser humano tiene su soundtrack de vida. A lo mejor cuando ibas en la prepa escuchas una canción y te acuerdas, es mi soundtrack. Muchos, como los movimientos modernos, que el nuevo calvinista, que fue un movimiento que pegó mucho, yo creo que es uno de los más modernos, tenías detrás su soundtrack, se escuchaban las canciones de la IBI, el La Dios que adoramos y todo esto, porque cada movimiento trae su soundtrack, trae trae su música, ¿verdad? Eso nomás lo quería agregar, pero prosigue, Adriel. No, y sí es cierto, porque tan solo este tipo de jóvenes, la música afectó mucho, porque no solamente empezaron a escuchar esta música, sino que empezaron a vestir diferente, a hablar diferente. Papá me cuenta cómo los muchachos en la iglesia empezaron a evangelizar diferente, hablaban de la onda y de Jesús. Digo, hoy a lo mejor eso no nos parezca tan jovial, pero era Sí. un escándalo en ese entonces, ¿no? Los famosos campamentos juveniles. Trasládalo a los movimientos de ahora, bueno, a estos, que bueno, que hay críticas, ¿no? Por ejemplo, los conciertos de Redimidos, de Manny Montes también. Bueno, hay ciertos detalles uno es chavo, estamos jóvenes todavía, pero sí hay ciertos detalles que dices, no, esto no cuadra. No, y Pienso, déjame te digo algo, que hoy con estas bandas, bueno, con estos cantantes que tú mencionas, son modernos, pero son muy laxos en la teología, son muy laxos. exacto, Pero si tú escuchabas, por ejemplo, a la Generación de Jesús, o escuchabas a La Tierra Prometida, o a México 80, que era otra banda también de la época,
No, hombre, sus canciones Es, completamente teológicas. es que es cierto eso, o sea, tú comparas las canciones, aún, déjame decirte, hay canciones de ciertos raperos como Alex Zurdo, escucho una que habla de la cruz, qué pasó con la cruz que tanto amábamos, ya no la predicamos, hay que hablar de arrepentimiento, y tiene letras que dices, órale, interesante, pero algo que es verdad que estas generaciones de las que tú mencionas, y aún de los 90, de los 2000, tenían letras profundamente cristianas y teológicas. ¿Por qué? Porque eran himnos antiguos, los adaptamos a música moderna. Y eso a mí tiene un gran punto positivo, ¿no crees? Claro, y es que muchos de ellos también eran pastores y vamos, no era que se convertían a Cristo y ya mañana estaban arriba de una plataforma tocando. Yo escuché, por ejemplo, el testimonio de México 80, que probablemente nos está viendo por ahí su fundador, el hermano Fernando Nava. Ellos tocaban secular, se convierten a Cristo, tienen un discipulado con los brothers de Cruzada Estudiantil, y un discipulado de 3 años, y después empiezan a componer canciones cristianas, ya con teología en la cabeza, y empiezan a componer música cristiana, pero que realmente decía algo. Yo al menos, luego con mi esposa así le hago, le digo, mira, este, escucha a este grupo de los años 70, todos locochones. Hay un grupo que se llama Renacer, era un grupo chileno, tenía una canción que se llamaba Yo merecía ese lugar. Y le digo a mi esposa, le digo, mira, ahí está la expresión sustitutiva, ¿no? O sea, vas a encontrar puntos teológicos, Sí. estemos de acuerdo con ella o no, independientemente de eso, pero vas a encontrar teología en lo que dicen. Y eso era lo valioso de los 70, que no era solamente un discurso lo chocón o de formato, sino que había esencia en las letras, ¿no? Y bueno, fue una época que pasó, vienen los ochentas ya empieza otra característica por ahí, y nos vamos acercando ya a los noventas famosos con su música litúrgica, ¿no? Sí, 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 sí. Igual, ¿qué te parece si le damos a los 80s? Igual los grupos que empezaron a tener mucha influencia, vuelvo a insistir, de la lengua anglosajona, de la actividad del cristianismo norteamericano, que muchos nos echan la culpa, ¿no? Que los latinoamericanos y su música de allá de Estados Unidos, pero ustedes no la trajeron. Fueron ustedes los que nos pasaron la música y estos movimientos que vemos ahora, pues precisamente es un reflejo de Estados Unidos. Pero ¿qué te parece que vamos a los 80s? ¿Qué grupos? Aquí creo que está uno que es muy conocido por muchos. Y este yo lo vi porque yo, cuando me convertí a los 19 años, había una hermana en la iglesia, de esas hermanas ya grandes, que escuchaba un grupo que me llamaba mucho la atención, su música. Me ponía triste, pero a la vez feliz. Marino, Marino. Okay, ¿qué nos puedes decir de estos, Adrián? Bueno, los setentas ochentas se va diluyendo un poco más la teología, pero se va haciendo más asequible también y más variada la música cristiana. Algo pasa importante en los ochentas al final, y es que empieza a surgir los primeros músicos profesionales, ya de academia cristianos, pero ahorita lo dejamos. Eh, los ochentas se inicia con un nuevo clima, la música es más moderna, bien lo dices, aparecen cantantes como Marino. Yo nunca fui muy fan de Marino porque Marino le puso música a las teorías más ácidas del dispensacionalismo y amo a mis hermanos dispensacionalistas, no se me vayan a aprender. Yo Perdón mi cara. y digo, Yo, yo perdón, no, perdonen mi cara, pero es que sí, se contagió de un dispensacionalismo, porque hay varios, un dispensacionalismo muy débil, muy emergente, muy alarmante, y sí dañó mucha teología cristiana, muy o sensacionalista. la práctica de las iglesias afectó mucho, al menos desde esa perspectiva negativa, claro está. En esta década aparecen las películas del rapto, aparecen las canciones de Marino, donde esa famosa canción de la Gran Tribulación, donde se quedaba la muchacha y gritaba mamá, y pues tú oías eso a los 5 o 10 años y después te morías. Sí. Pero va evolucionando la música cristiana y algo que me llama la atención ya a mediados de los 80 es que aparece ya música de academia. Los primeros músicos cristianos que salen de un conservatorio para servir a Dios. Todavía hay buen contenido teológico. A ver quiénes se les hacen familiares de los que voy a mencionar. No sé quién escuchó a Dani Berrios, quién escuchó a Ruth Ríos. Dani Berrios, sí. Cruz Sí, Ríos, Dani Berrios es súper famoso. sí, claro. Eh,
Ruth Ríos, ellos grababan en una de las primeras casas productoras que era Salomón Studios, Salomón en Studios. Monterrey con este señor Raúl Taboada, quienes lo conozcan, un señor falleció hace unos años. Aparecen bandas, Vox Day, no sé quién lo escuchó, era un grupo de estudiantes de música clásica y de jazz que empezaron a hacer metal cristiano, Vox Day, una joya guatemalteca super increíble, ¿no? Y surgen ya los músicos de academia, surgen ya los músicos que van a hacer algo un poquito diferente, ya estamos hablando de una excelencia, un nivel de ejecución muy, muy interesante en la década de los 80. Por ahí hubo otro que se llamaba Vin Soto, español, no sé quién lo habrá escuchado, Vin Soto. Los nombres son muy, los nombres resuenan, pero a lo mejor no los ubica mucha gente, pero sí. Ah, mira, alguien aquí sí ha escuchado a Vox Day, a Ruth Ríos, ¿cómo no? O sea, música de nuestros papás. Pero yo me acuerdo de la música tan solo de Ruth Ríos era fascinante, Ruth Ríos fue muy relevante, tal es así que Marcos Witt graba un disco con ella en 1990 que se llamaría Proyecto AA. No era Alcohólicos Anónimos. Ya se metió hasta ahí el señor Marcos Witt. Sí, sí. Marcos Witt graba su primer disco en 1986, pero la neta como que nadie le hizo caso, ¿eh? Hasta ahí Marcos Witt no tiene mucha relevancia su disco Canción a Dios. Pero estos gruesos, la generación de Jesús que continuaba, Ruth Ríos, Dani Berrios, y si se me escapa por ahí alguno de los 80s, recuérdenmelo, Marino, los hijos de Marino, y todos ellos, vienen muy, muy fuerte cantando en esta década. Hubo una banda que se llamó El Rapto también, así se llamaba la banda, y tocaba música bastante interesante, música como para universitarios intelectuales, ¿no? Ya estamos encontrando el origen de los problemas teológicos de Latinoamérica. Sí, sí, los 80, como que diluyéndose la buena teología. Claro, la música, poder. Pero a finales de los 80 pasa algo bien importante, decía yo hace un rato, aparecen los primeros músicos de conservatorio. Y aquí me voy a super honrar de soberbio y a presumir a un músico que es de mi ciudad. Yo pensé que es de mi familia. Un músico de mi ciudad, presbiteriano, que estudió aquí relativamente cerquita y que fue el primero, antes de Marcus Witt, en hacer ruido con su primer álbum en 1988. Tengo Señor, entendido, Adriel, que Marcos Witt es hijo de pastor presbiteriano o bautista. No, Marcus Witt es hijo de pastor pentecostal. Ok, sí, estaba Del equivocado. que estoy hablando es un músico que era de mi ciudad, ahorita les voy a decir el nombre. Es un músico que es de mi ciudad, muy famoso y que trajo ya un corte profesional a la música cristiana. Y es el señor Miguel Casina. No sé cuántos lo ubican a Miguel Casina. No, pues, yo creo que todos, hasta los más reformados de aquí de Muertos al Pecado, ubican a Miguel Casina. Yo fui a la iglesia presbiteriana hace un par de años. Reformado Miguel Casina. Sí, Miguel Casina es presbiteriano, él nació en la presbiteriana. Y bueno, ahí está su familia, la iglesia presbiteriana, incluso hasta la fecha, él actualmente está en España. Pero Miguel Casina es el primero que lanza un disco ya muy bien producido con músicos de orquesta de conservatorio, que ya era una antesala de lo que vendría en los 90. Eso le dio un boom a la música cristiana, ¿eh? Perdón. Un boom impresionante que le dio eso a la música cristiana. Sí, y es que la música de Miguel Casina ya no es de alcance, ya es música para cantarse en la reunión de la iglesia. Ahí Ya es entra. música para adorar, diríamos los pentecostales, ¿no? Para Claro. entrar en la presencia de Dios. Ya es esa música Te voy a que quemar terminando el vivo. ya es música que vas a cantar de una manera litúrgica en la reunión. Y no sé cuántos se acuerdan. Fidelidad, dame más de ti. Y tu fidelidad es grande. Parece 1988. Mientras tanto, Marcus Witt ya empieza a sacar Yo quiero ser un adorador en el 88 también, pero todavía no hay una gran
efervescencia. Me acuerdo de algo, Adriel. Hay un canto que, cuán hermoso es mi Señor, cuán Oh, glorioso, algo así, ¿no? sí, sí. Supuestamente había un mito pentecostal de que ese canto era dedicado a Satanás. Me acordé. ¿No le llegaste a oír eso? Bueno, es que qué bueno que haces un paréntesis de esto, Iván, porque aquí hay mucho de dónde cortar tela. Hay mitos ahí evangélicos. Los 80 y los 90, donde no había internet y estábamos tan interconectados en la globalización, fue una época de mitos horrorosos en la iglesia cristiana. Ahí les va, a ver quién se Sí, acuerda. sí, sí. No, a mí me tocó, bro. Que el cantante de Kiss, Jen Simmons, se había operado la lengua y se había puesto una lengua de vaca que le llegaba hasta No, y todavía yo lo creía. Hace poco estaba viendo un video en la televisión. Dije, sí se habrá operado la lengua. cierto. Pero en la iglesia cristiana eso se creía, vaya, con Sí, firmeza. oh, Y sí. por eso no debes de oír a los Kiss, porque ese se operó la lengua. Otro de los mitos era esta cuestión de que hacían una ofrenda con saliva y desechos en sus conciertos y se la bebían y hacían rituales satánicos. Cuando yo crecí y descubrí YouTube, dije, yo quiero ver esos rituales de los Kiss, a ver si es cierto. Nunca encontré nada. La década de los 80 y 90 fue una época muy mítica, porque además de la música se le sumaron también estas historias de los viajes al infierno, los testimonios en cassette de personas que Sí. resultaron muerte. Y esto la gente piensa que fue apenas ahora en el 2000 con Angélica No, Santana. no, no. Bueno, a mí me tocó escucharlos, pero es de los 90s, 80s, ¿no? 80s, 90s, el libro de Mary Baxter, que se nos tradujo al español, de las 7 partes del infierno y no sé qué cosa. El libro de Rebecca Brown, el libro Libertad a los cautivos, hablando de satanismo y tanta cosa. O sea, realmente vivíamos un oscurantismo en los 80s y 90s. Sí, Eso sí. es lado No, del sí nos alcanzó. Bueno, tú que creciste en familia cristiana, pero a mí me alcanzó, pues, de mi adolescencia, juventud, todos esos mitos, precisamente aquí Monse, la amiga Monse, pone cuán bello es el Señor, y me acuerdo que una hermana me dice, no hay que cantar ese canto, hermano, porque está dedicado a Satanás, y yo, caray, ¿pero por qué? Porque decían, ¿cuán bello es el Señor? Pero ¿cuál Señor? El Nunca Señor, dijo. no está el nombre de Jesús, es el... Siempre hay mitos sobre mitos, porque acá en el sur hubo un mito que decía, no, Marcus Witt dice que ya reconoció que sí era para el diablo, pero que él no sabía, y se lo dijo a Cristina. ¿Cuántos se acuerdan del programa de Cristina? Pues ese era un mito sobre del mito, porque tampoco fue cierto. Marcus Witt en el 2011 dijo que él compuso ese canto, bueno, lo compuso un amigo de él, y que nunca fue compuesto ni a Satanás ni nada, ¿no? Pero sí los 90, los 80 fueron épocas de mucho oscurantismo. Pero bueno, llegamos a los 90. Adelante. Eh, los 90 comienza con la revolución del género conocido como adoración y alabanza. Y aquí es donde aparece Miguel Casina ya, completamente. Aparecen personajes como Marcos Witt, Marco Barrientos, compositores súper prolíficos, como lo fueron Juan Salinas, no sé quiénes lo identifican por ahí, Manuel Espinosa, toda esa gente que compuso las canciones que hoy cantamos, Te alabaré, Eres todopoderoso, no sé, Danilo Montero, Jaime Burrell. Los 90 es muy fructífero porque este movimiento de la adoración y alabanza, creo yo que nació como algo bonito, nació algo bueno, fue algo refrescante, pero ya no fue algo que el mundo nos volteara a ver. Ya no era música de alcance, ya fue para edificar a la iglesia, ya fue para cantar en la liturgia. Entonces, mientras eso pasaba, la música de alcance seguía sonando. No sé cuántos se acuerdan de el famosísimo Oscar Medina. Ese sí no, ese no sé quién sea. Ok. Ahí van a comentar no tardando. Oscar Medina en los 90, súper famoso. Llenó las librerías, llenó las casas de todo México con su música y era música de alcance, a la par de la música de oración de alabanza. Y aparece por ahí un fenómeno, realmente un fenómeno al cual yo estimo y como músico aprecio mucho porque fueron mi influencia, y es la banda Torre Fuerte. No, Si pues eres no. músico cristiano
y no conoces a Torre Fuerte, o no eres músico o no eres cristiano. A ver, dime una canción de Torre Fuerte. Bueno, probablemente como tú no eres músico, a lo mejor no lo conozcas. No, no, no. Torre Fuerte compuso Serenata Espiritual, una de sus canciones más importantes. Pero Torre Fuerte fueron muy famosos porque fueron músicos de Luis Miguel desde Ah, 1987, 86. ya. Y dejan a Luis Miguel y se van a hacer música cristiana. Y es un boom, porque nunca habíamos visto músicos que tocaran de esa manera. Creo que Torre Fuerte es un parteaguas, un antes y un después. Después de ellos, los músicos cristianos dijimos, hey, se puede estudiar, se puede aprender a leer partituras, se puede aprender a hacer muchas cosas, Con porque Torre estos Fuerte. tocan increíble. Torre Fuerte son unos monstruos musicales. Sí, Son, sí, son fíjate, diosas. y es curioso porque JR, el que está siempre aquí en los cafés teológicos, él es músico también. Él tocó en diferentes lugares y todo esto. Y él cuando habla de la música cristiana, como de Marcus Witt y todo eso, él lo ve como tú, como músico. O sea, no doctrinalmente, sino como músico. Dicen, es que la música de ellos es impresionante cómo tocan. Y eso es algo que resaltar que realmente fueron músicos muy buenos que por eso tuvieron el alcance que tuvieron. Sí, sí, sí. Torre Fuerte, de hecho, fue una explosión. E incluso revolucionaron a Marcos Witt porque Marcos Witt no tenía banda en vivo. Torre Fuerte tocó mucho tiempo con él y fue entonces que Marcos se anima a tener una banda. Pero estas tres personas fueron Héctor Hermosillo, sí, Héctor Hermosillo, Heriberto Hermosillo y Álvaro López. Los dos primeros actualmente son pastores de una iglesia, actualmente se llama Sevilla de Mostaza, en la Ciudad de México, a la iglesia a la que pertenece Fermín Cuarto. Eh, Ellos hicieron una revolución musical muy interesante en esa década y creo yo que ellos transformaron, nos llevaron de la música cristiana pues caserita de estudio a la música profesional de calidad, al concierto bien hecho, a estudiar, a ser de academia, a lo que llamarían en los 2000 la excelencia, ¿no? Que después se volvió en un mercantilismo, pero que en su momento fue bueno. Hay que Entonces, hacerlo con excelencia. con excelencia y debes de tocar Sí, bien, sí, sí, de acuerdo. y debes de cooperar y quedarte, ¿no? Todo espumado también. Sí. Pero los 90 es una época muy bonita. A mí ya me toca vivirla, pero también es una época muy, con muchas dicotomías, porque empieza a haber mucho primitivismo, ¿no? En las iglesias. Torre Fuerte era música pseudo-cristiana. Al menos yo crecí en una iglesia pentecostal muy conservadora, clásicos, pentecostales Sí. clásicos, y nos prohibían ir a los conciertos de Marcos Witt, nos prohibían ir a las campañas de Gigi Ávila, nos prohibían la música como de Torre Fuerte, Danilo Montero, Marco Barrientos, esa música que era realmente bonita y que tenía contenido cristiano, pues empezaron como que a decir, sabes que no puedes escuchar eso, porque eso es música pseudo cristiana. Sin embargo, entre más lo prohibían, más crecía, más crecía, más crecía, y cuando llegamos a mediados de los 90, vemos una infinita variedad de músicos latinoamericanos que están haciendo muy, muy buena música. Los eventos que hacía Marcos Witt junto con Chuy Olivares, que después se pelearon, no sé qué bronca tuvieron. Sí, 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 hubo ahí un conflicto. Yo me congregué un tiempo en casa de oración. Estuve ahí como 3 años. Y bueno, me sé toda la historia y sé lo que Chuy Olivares, de hecho, en Wikipedia, que no es una fuente muy, dicen que no es muy confiable, pero bueno, ahí hay cosas buenas y hay algo de la música. Y precisamente las batallas de los años 90, 2000, con la cuestión de la música, como el pastor Jesús Olivares siempre ha explicado en sus predicaciones, que, que empezó a ver la gloria de la fama, ¿no? De la maxificación o del máximo esplendor de esta música, y empezó a ver orgullo, gente que quería presumir sus dones, etcétera, ¿no? Y es cuando se hace la gran separación, que bueno, es lo que él cuenta, pero son otros detalles ahí más profundos, ¿no? Respecto a esto de la música cristiana, que se empieza a atacar a la música cristiana. Y de hecho el gran boom que se tuvo en muchas de estas iglesias fue precisamente por tirarle a los grandes exponentes como de la música como Marcos Witt, Marcos Barrientos, a un Paul Washer se añade esta tiradera. De hecho tiene un video ahí donde él critica a Marcos Witt
de cómo presenta a Dios, ¿no? Que ahí es donde empieza esta tremenda batalla entre evangélicos que aborrecen esa música y los que aman esa música. No, y estuvo severo porque no sé cuántos se acuerdan de la época en que había como una teoría de conspiración respecto al escuchar la música en el backmasking, es decir, escucharla al revés. Y se decía que cuando la escuchabas al revés había un mensaje oculto, ¿no? Y Sí. eso se hizo a la música secular, ¿no? A la música de Kiss, de Queen, de Maná. A mí me tocó ir hasta de Juan Gabriel, en serio. Y lo más chistoso es que se había clarito. A mí Juan Gabriel diciendo, Belcebú, yo te quiero seguir. Yo, cuando tienes 11 años y escuchas eso, dices, no manches, y el Juan Gabriel tan inofensivo que se ve, ¿no? Pero lo que me sacó de onda fue cuando empezaron a sacar ya los mensajes subliminales de Marcos Witt, de Marco Barrientos. En aquel entonces, en 1996, quien apenas aparecía, un escuálido y anónimo Jesús Adrián Romero, ¿no? En el 97, que apenas empezaba a escucharse. Entonces siempre hubo como que esta controversia, sin embargo, terminó posicionándose este movimiento de música contemporánea hasta finales de los 90 y el 2000. Para este entonces ya hay música que empieza a surgir ya de la nueva ola. A mediados de los 90 aparecería, bueno, Box Day continuó tocando, y hubo una banda norteamericana que la voy a mencionar, aunque es norteamericana, pero fue muy influyente para quienes hicimos en los 90, se llamó Guardian. Entonces, ¿quiénes escucharon a Guardian? Tony Palacios, Jim Rowe, David Batch, Carney, súper importantes músicos cristianos que influenciaron con su música bastante Latinoamérica. No sé quiénes escucharon también DC Talk, era música en inglés, DC Talk, los Newsboys, pero que empezaron a inyectarse en Latinoamérica de una manera bastante importante porque también grababan en español algunas de sus canciones. Pero cuando llegamos a finales de los 90, ya hay como que muchos grupos. Por un lado tenemos la música de Marcos Witt, que no era aceptada. Por otro lado, tenemos un tercer grupo de música de adoración y alabanza, pero centroamericana, media mesiánica y media extraña, pero muy bonita. Y estoy hablando de Palabra en Acción, no sé quiénes se acuerdan, Inspiración del señor Tony Pérez, y a la antesala. Eso me parece Ferlen Monroy, ¿no? Con su remolineando, remolineando. Oh, sí, bueno, Remolineando vendría con Fernan Monroy unos años un poco después, de los 2000, pero Inspiración fue en 1993 con Tony Jesús Pérez. Es mito. Me estoy acordando de las canciones de Inspiración. Yo crecí con Inspiración también en la casa, ¿no? Y ellos son los que empiezan a meter el shofar y toda la cosa. Pero Palabra en Acción, que era una banda muy importante, coral y como de guerra espiritual y todo, sale su vocalista y empieza a cantar en solitario. Este señor se llama Juan Carlos Alvarado. Primero estuvo en Palabra en Acción, luego cantó por separado. Y así se fueron sumando varios grupos corales como Restauración. No sé quiénes escucharon por ahí a Restauración. Bueno, me suena también. Restauración. Grupo Restauración, ¿no? Y todos ellos iban sumando ya una tercera ola de música litúrgica. Pero por otro lado también tenemos a los bebés rockeros de la nueva generación que empezaban a abrir camino. Y me refiero a ya los que serían 2000eros más tarde, Zona 7, Rescate. Rojos estaba cocinando. Ahí entra En Espíritu y en Verdad también, ¿no? Creo que sí, En Espíritu y Verdad, sí, inicio de los 2000 ya empezaban a tocar. Sí, digo, todos estos exponentes, quieras o no, es lo que platicábamos en el otro café teológico, que estábamos hablando del metodismo. Curiosamente, estas canciones han entrado a muchas denominaciones, han entrado no solo a las pentecostales, a la iglesia católica, ha entrado a iglesias luteranas, a iglesias metodistas, a iglesias bautistas y presbiterianas. O sea, Sí. de tal impacto, ¿no? Hay una canción de Marcos Witt que ya está en el himnario de los presbiterianos en mi ciudad. ¿Qué canción es? Déjame tocarla de rapidito, ¿quién se acuerda? Sí. Venga. Es esta canción
súper famosa de Marcus Witt, y yo me asombré mucho porque yo dije, no, los presbiterianos, puro Calvino y la Reforma. Y recuerdo que voy a una reunión de pastores cuando se estaban celebrando los 500 años de la Reforma con la IPN, la Iglesia Presbiteriana Nacional, y dicen, hermanos, vamos a cantar el himno 50 y tantos. Y ya yo lo abro y era esta canción. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. ¿Tú no te imaginas celebrar los 500? Faltó, hermanos, levanten las manos, por favor, vamos a adorar el nombre del Señor. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Tú no te puedes imaginar celebrar los 500 años de la Reforma en una iglesia presbiteriana y que estén cantando una canción de Marcus Witt que es hiperpentecostal, ¿no? Sin Claro. embargo, creo que, como dirían en una ocasión los hermanos de White, que mientras Europa se asfixiaba entre la lucha eterna entre el liberalismo teológico y la neortodoxia bartiana, y mientras Latinoamérica trataba de reanimarse con la teología de la liberación, los latinoamericanos terminamos cediendo a la ola pentecostal, ¿no? O sea, ni una ni otra. Y esto es bien Claro, interesante, claro. porque todos, y aquí no quiero ser grosero ni nada, pero todos, sean bautistas, presbiterianos, metodistas, todos tenemos dos cosas en nuestro ADN. ADN cromañón y ADN pentecostal. No hay duda de eso. Lo tenemos. Quisiera negarlo. No. No, yo tengo muchos amigos pentecostales y te digo, pues yo lo fui. Realmente mi cristianismo crecí bajo la influencia pentecostal. Digo, estuve en estas iglesias. Y sí, o sea, de alguna manera recuerdo estos cantos con cariño, pero yo he tratado de dividir las cosas. Hay música, me preguntaba una hermana, oye hermano, pero yo escucho metal cristiano. Yo le decía, mira, hay algo que es en sentido litúrgico. O sea, hay canciones que realmente entran en la liturgia, pero hay música que realmente siempre va a ser de sentido privado, de utilización privada nada más. Y yo creo que este género, este tipo de música, entra netamente para tu propio disfrute personal, pero no quieras hacerlo una iglesia donde se toque metal cristiano en todos los cultos. No sé, Claro. hay algo psicológico que no cuadra y sesgos, no sé. Igual es un análisis más profundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es ortodoxo colocar en un culto música de metal. ¿Por qué? Es que cada cosa tiene su uso, cada sonido tiene su uso, y tú como músico bien podrás explicar, ¿no? Explicar eso. Por eso es muy importante. Por eso, aunque la salmodía exclusiva en algunos de los presbiterianos, digo, yo no abrazo todo ese término, pero entiendo su propósito, entiendo su porqué, ¿verdad? De este sentido de guardar una liturgia sana, ¿no? Pero bueno, hay quienes dicen que los himnos son necesarios, o que los himnos son buenos, son correctos, pero creo que hay algo que sí nos presenta la música o que sí podemos reconocer de la música, que realmente esta música es apta para relajar, apta para adorar, pero hay música que no. Eso es natural. Yo así lo pienso, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, y la música debe de ser adecuada, como dices tú, al lugar. El fin de la música es sensibilizar, y sensibilizar acompañada del discurso, el mensaje. Así Entonces, es. a veces, si tú llevas el metal cristiano a una reunión de la iglesia, en la liturgia, probablemente no vas a sensibilizar ni hacia el mensaje, ni a la devoción de la adoración corporativa.
O sea, sería un obstáculo el metal en la iglesia, ¿no? Lejos de ser un apoyo. Pero bien dices, cada cosa tiene su lugar, su momento. Bueno, Tiene su... cerrando la temática de las épocas, llegamos al año 2000 y el año 2000, pues ya aparecen la mayoría de personajes que conocemos, ¿no? No sé si recuerdan Roberto Orellana, René González, Marcos Vidal. Marcos Vidal es muy importante porque se me escapó en los 90. Sí, Marcos Vidal es una de las pocas personas que entre todo ese cúmulo de personas que hacían música pues ya más sensiblera, él todavía le apuesta mucho a dos cosas, a la buena música, música de conservatorio, y también a la buena letra, reflexiva, profunda, es decir, música con un mensaje de fondo. Pero llegamos a la década de los 2000 y aparece por un lado esa música que era como que la adoración y la alabanza que seguía, por otro lado la música de solistas, Luis Roberto Orellana, Marcos Vidal, y aparece pues lo de la chaviza, digamos. ¿Quién no se acuerda? Rescate, Rojo, Zona 7, Comisión. Uh, Anel Moreno tuvo su, su y momento de... ahí aparece también Vico, sí, y Funky. Pico, sí, Funky. De hecho, por esa época grabaron algo con Samuel Hernández, que cantaba Levanto mis manos. Sí. Después de la caída, ¿quién es el que queda? ¿No, no es esa? Sin intención de olvidarlo. Muy buena canción, ¿eh? También me gusta realmente, o sea, es buena, pero para uso privado. Yo al menos en mi adolescencia oía bastante y digo, me ayudó bastante en mis tropiezos mucha de esa música, déjenme decirles algo. Es que es algo interesante. Yo sé que mucha gente, siempre está el otro sector que escucha esto que estamos hablando y va a decir, están hablando de cantantes muy malos, ¿no? O que son enemigos del evangelio. Pero mucha de esta música, si somos honestos, nos ha acompañado en nuestro camino, en nuestras tristezas, en Sí, en ese momento. De hecho, hubo un tiempo que yo dejé de escuchar a estos exponentes y escuchaba el Salterio de Ginebra de Calvino, escuchaba música más solemne que me encanta y yo creo que es la número 1 en mi playlist, música solemne. Pero hubo una canción que se llama ¿De qué vale? Más que no recuerdo el nombre, ni siquiera, de qué vale, ¿cómo se llama este cantante? es René González, me parece. René González, también es René González, pero hay otra canción que de hecho publiqué hace poco en la página de Muertos al Pecado, hasta algunos sacaron de onda, pues, ¿cómo es posible que publiques una canción? O también la de Jesús, yo tengo un nuevo amor. Roberto Orellana. Exactamente, Roberto Orellana. También esa canción para mí tiene un significado privado, vuelvo a insistirlo, no se puede establecer esto de manera litúrgica, no lo haría, pero de cuestiones privadas, pues sí, o sea, es una canción que me acompañó en mi cristianismo y la escucho y recuerdo aquella conversión, recuerdo aquella influencia de la gracia que hubo en mí y es mi soundtrack de mi música cristiana, o de mi vida cristiana, perdón. Y eso es algo que todos los cristianos, aunque no lo reconozcan, tenemos. Con estas canciones, aún con otras. Vuelvo a insistir, a lo mejor algunos nunca escucharon esta música y pues realmente guardaron un principio regulador o salmodía exclusiva y no tuvieron relación con esta música. Pero la mayoría, el 90%, yo creo que de los latinoamericanos, de verdad tuvimos relación con esta música. Claro, y es que era inevitable porque ya se estaba comercializando a inicios del 2000. Y aparte porque tenemos que ser maduros en algo, creo yo, Iván. Sí. Y es el saber rescatar el don de Dios en vasos de barro. Y cuando digo vasos de barro, probablemente sea la apariencia o el género más despreciable para nosotros. Pero muchas veces el contenido que está ahí es bíblico. Y bien lo Es una dices, verdad. nuestra vida. Eh, Yo me acuerdo mi adolescencia cuando recién conocí al Señor, cómo me ayudó la música de Rojo, por ejemplo, la música de Edgar Lira. ¿Quién no se acuerda de Edgar Lira? ¿No? Y todo este tipo de canciones que fuimos escuchando quienes pertenecemos a esa generación, no recuerdas solamente la música porque estaba guapachosa o estaba buena, sino recuerdas que la letra significaba algo para ti. Y eso fue algo que del 2010 para acá
fue muy decepcionante para mí, porque empecé a ver que la música cristiana de alabanza se había convertido en repetir una frase por 50 en el estribillo, ¿sí? Esa era buena una pregunta que va mucho. Algo que yo estaba escuchando a dos podcasters y me pareció interesante porque pasa con el contenido. Tú haces un estudio teológico, Adriel, te esfuerzas, estudias unos 5 libros, lo aplicas, lo haces y usas mucha terminología teológica, la gente te va a escuchar a lo mucho 5 personas. Porque la gente está cansada de su trabajo. La gente está cansada de los problemas. Lo menos que quiere es pensar. Lo menos que quiere es hacer trabajar su materia gris. Quiere lo sencillo, lo fácil, lo rápido. Y eso tiene sentido positivo porque, bueno, te quieres relajar y quieres ver un video de gatitos o que te haga reír o quieres escuchar a Javid, Daniel Javid, que te levanta el ánimo con sus gritos o el carisma. O sea, eso es común en el ser humano. Por eso el ser humano no se esfuerza, no estudia, no lee, no indaga en las cosas intelectuales porque no es para todos y aparte es cansado, es agotador, mentalmente es agotador. Con la música también pasa. Las músicas que tienen menor contenido son las que pegan. Escucha las aberraciones de música que escucha la gente en sus vehículos y en sus casas. Sí. Con la música cristiana, pues desgraciadamente pasó lo mismo. Lo sencillo, lo de Volaré, la canción de Marcos Witt de hace poco, ¿no? Hace unos años. Volaré, compárala esa con la, no sé, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Yo no sé cantar, ¿eh? pero sí, las comparas y te das cuenta que efectivamente lo sencillo, lo fácil, lo rápido, vende. Sí, sí. Yo es el análisis que pudiera detectar respecto a Y por qué la música por cristiana. la que, es la razón por la que los himnos no son populares siempre, o Marcos Vidal o autores como él no son populares siempre, porque además de que el ser humano es así, Latinoamérica es así. Latinoamérica tiene un rezago educativo espantoso. Exacto. Estamos educados de manera reactiva en nuestros hogares para responder a un estímulo de placer sensible. Entonces, por ejemplo, cómo es la música del mundo, ¿no? Al menos que somos mexicanos acá, vamos a ver la música de banda, la cumbia, todo es muy pasional. Si el ritmo y la melodía está bueno, pues no importa lo que digan. Si me sensibiliza de una manera, pues muy latina, muy autocomiserante, muy envolvente en mí mismo, pues va a ser música que va a llamar la atención. Y aquí es donde creo yo que llegamos a la parte crítica. Después del 2008, 2006, la música cristiana empieza a agarrar un rumbo que personalmente ya no me gusta. Claro que no. Todavía hay cosas muy rescatables, pero esto va de la mano con algo, y es la comercialización de la música. Cuando nuestro servicio a Dios deja de ser eso, un servicio, y se convierte en un producto, que importa ser detallado al gusto de las personas, Te que moldean tiene las masas. que debe dejar dividendos, debe dejar ganancias, entonces yo ya no me voy a preocupar por dar un servicio con ética, y en este caso ética ministerial, sino lo importante es adaptarme a esta sociedad de consumo. Y la sociedad de consumo puede probar productos completamente insanos que rebasan los niveles normales de azúcar de una ingesta normal, y puede también comprar música cristiana que no le aporte absolutamente nada, o peor aún, que le aporte algo negativo. Pero el chiste es que se venda, el chiste es que se consuma. Entonces vamos a reducir las letras, vamos a repetir por 20 una misma palabra, vamos a poner, pues hay unas personas que medio bailen, otros que griten, y si eso no nos funciona, pues vamos a mejorar el discurso, vamos a hacer un discurso sensiblero, vamos a hacer un discurso egoísta. Por ahí alguien estaba hablando de la canción de Nancy Amancio, claro, ¿cómo no? O sea, ese insano empoderamiento cristiano que planteaba esta canción es enfermizo, es una de las canciones más egoístas que puedes escuchar en la vida. Y todo este tema de la autorrealización, que tiene su lugar, no es malo, tiene su lugar. El problema es que cuando lo conviertes en una versión cristiana de tu propio egoísmo,
es entonces donde te das cuenta que la música cristiana está en decadencia. Y déjame decirte algo, Iván, desde el 2010 para acá, yo veo que ya es inevitable la decadencia de la música cristiana, porque en cuanto convertimos el servicio a Dios o el servicio a las personas y edificar a través del discurso musical en un producto, con ello también se fue nuestro compromiso con Dios. Y con ello se van muchas cosas que tienen que ver con la creatividad del mismo arte. ¿Y Claro. qué es lo que está pasando ahora? Todavía hace 10 años escuchabas a una banda o los Hilson, ahí medio tienen una letra. Latinoamérica ya no hace música. Latinoamérica hace covers y lo sube a YouTube. Eso es lo que hace Latinoamérica. Latinoamérica ya no compone canciones, ya no escribe álbum y por supuesto que ya no lo escribe porque como diría Emanuel Espinosa, estamos en la peor época para vender discos. Ya no es negocio. No, pues ya no se Vender venden discos discos. es negocio. Y entre tanto que ya no es negocio, pues ya no hay manera de sacarle jugo al changarro de la música cristiana. Claro, y aún la música secular entró en su decadencia económica, imagínate la cristiana. Ahora con YouTube, con Spotify y todos estos medios, pues han buscado la manera de posicionarse en estas plataformas, pero ya bajó el ingreso, ¿eh? Ya bajó. Sí, sí, sí. Y yo al menos veo Hilson, por ejemplo, algunas letras me son agradables, pero ya está reproduciendo en masa todo lo que se le viene a la mente. Dos, tres acordes, ya se me ocurrió algo con la letra. Y saca un disco casi cada año en inglés. Bandas como Jesus Culture o que componían en el mundo anglosajón. Es una decadencia, no se compra, no se vende la música cristiana, pero hablando de nuestro Latinoamérica, Latinoamérica se quedó sin creatividad. Descargamos música y lo que hacemos es traducirla, subir un cover a YouTube en español y hasta ahí. No hay músicos cristianos latinoamericanos. ¿Y qué creo yo que va a pasar? Creo que el servir a Dios con la música es algo que se va a mantener hasta la eternidad, pero creo que esta industria musical, consumista, mercantilista, bastante obscena porque ha llegado a grados eh, cuestionables su ética cristiana. Yo creo Claro. que está a punto de desaparecer. Yo no creo que pase más de una década cuando la música cristiana de consumo popular caiga en una severa crisis. Yo al menos te diré algo. Yo escucho música de hace 10 años para atrás, de la cristiana. La actual ni los conozco, ni sé quiénes son. Sí. Es que también ya estás, ya eres chavorruco, brother, ya. No, mira, yo veo una gran problemática, sí es verdad, vuelvo a insistir, esto de las doctrinas, de la dilución del evangelio, de presentar el evangelio de manera muy equívoca, pues sí empezó por esto, por adaptar un mensaje a todas las personas y todas las personas me compren y generar ingresos. Pero ya hay justificaciones, bueno, pues utilizamos ese medio, alguien se atrae y acá ya le predicamos. No sé, hay miles de justificaciones. Pero la música cristiana ha entrado en decadencia y acaba de enfatizar, que yo soy uno de ellos, que hemos preferido lo antiguo, y no estoy hablando de los años 60, 70, estoy hablando de los 1500, 800, o sea, hemos como que vamos a lo antiguo, porque lo antiguo tiene más valor y siempre va a ser así. Buscar la manera de tener una espiritualidad más con la música, digamos, más mejor, como decimos aquí en Guadalajara, mucho mejor. Uh, Penetrar en las letras. Y eso es lo que ha pasado, que muchos han desechado esta música precisamente por eso y han adoptado formas de culto antiguas, formas de adoración antiguas, y su música es escuchar el Salterio de Ginebra, cantos gregorianos, cantos bizantinos, que son realmente muy buenos, ¿no? Pero eso ha pasado con esta generación y es un porcentaje muy bajo. Yo estoy hablando que creo que es un 20% de la cristiandad que ha hecho eso. Ahora también soy honesto y sigo escuchando música de estos exponentes, que algunos de los que mencionabas, pero selectivamente, aquellas que para uso privado, porque hay gente que, ¿cómo que oyes a Marcos Barrientos? O ¿cómo que oyes a fulanito de tal? ¿No? Pero de manera selectiva. Y creo que hay una gran influencia respecto a la música, y creo que sí se ocupa, no quiero usar la palabra reformar, pero sí se necesita reestructurar
la música cristiana. Se necesita de manera impresionante. Qué maravilloso sería con la calidad musical que tienen estos exponentes que hubieran cantos profundamente teológicos, pero el problema es de que ellos no son profundamente teológicos. Podemos verlos con muchos, cómo los entrevistan, lo que hablan, lo que dicen, y pues es evidente que están lejos de tener una preparación teológica. Tienen musical y muy buena, pero teológica no. Y eso es lo que ha causado daño, y se ha causado daño a la iglesia latinoamericana, como también ha tenido sus cosas positivas, porque sí atrajeron mucha gente al evangelicalismo. Es Claro. evidente, ¿verdad? Y me gustaría citar a San Agustín, referente a la música, que dice lo siguiente. Cuando recuerdo las lágrimas que vertí por los cantos de la iglesia, y esto obviamente pues hablamos de música antigua, pero también fue muy evidente dentro del pentecostalismo, en los primeros días de mi fe recordaba, e incluso ahora, cuando me conmueven no tanto los cantos, sino las palabras cantadas, cuando son cantadas con voz fluida y una melodía absolutamente apropiada. Reconozco el beneficio inmenso de esta práctica. Así me siento flaquear entre el peligro del placer y el beneficio de mi experiencia, pero me siento inclinado, aunque no me mantengo, a una posición irrevocable, a aprobar la costumbre de cantar en la iglesia, de modo que los débiles de espíritu puedan ascender al trance de la devoción mediante la satisfacción de sus oídos. Sin embargo, cuando sucede que me siento más conmovido por el canto que por lo que expresa la persona, confieso pecar gravemente y preferiría no escuchar el canto con tales ocasiones. Ved qué condición me hallo ahora. O sea, él decía que había momentos en que escuchaba nomás la música. Entonces, esto de San Agustín me hace ver que la música tiene buena influencia, ayuda a los débiles, aquellos que no, por más que le busquen o por más no tienen el tiempo de indagar teológicamente, con una canción pueden, pueden realmente aprender. Aún por la melodía puede traer recuerdos aún piadosos y devotos. Pero bueno, esto lo dice San Agustín en Confesiones. No sé si quieres agregar algo más, Adriel. Pues nada, yo creo que la música es algo que es misión de toda la iglesia, el rescatar la música como un arte sacro también, es algo en lo cual todos debemos involucrarnos. Probablemente alguno de quienes nos escuchan no esté acostumbrado a escuchar esta música de la reforma, los signos clásicos, por ejemplo, del metodismo, del luteranismo, o incluso algunos cánticos de la iglesia medieval, bastante buenos, Claro. con una cristología muy densa. Pero yo creo que podemos exponernos de vez en cuando y enriquecer nuestro acervo cultural, sería bastante saludable. Pero creo que la misión es de todos, la misión es de la iglesia, de que no dejemos morir la buena música cristiana. La música tiene un poder transformador increíble, increíble. Puede transformar sociedades, personas, individuos. Y creo que si Dios nos ha dado el mensaje del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, usemos la música de manera responsable. Si somos músicos, además de ser responsables con el instrumento, seamos responsables con nuestras Biblias, con nuestro estudio teológico, con nuestra vida de oración, para que podamos rendir un buen servicio a Dios. Pero, pues nada, mi querido Iván, hasta aquí y que Dios nos ayude. Perfecto. Adriel, no sé si tengas tiempo, un canto. Sí, Oh, claro, ahí me preparé. Bueno, les comento de rapidito, Iván me pidió que cantáramos una, pues, cantaras. una canción cristiana, pues que fuera familiar, ¿no? En el terreno latinoamericano. Y créeme que lo estuve pensando durante bastante tiempo, porque dije, una que se sepa desde el Río Bravo en México hasta la Patagonia en Chile y Argentina, va a estar difícil, una canción que se sepa todos. Pero elegí una, yo deseo que se la sepan todos. Estoy afinando porque se me afinó la guitarra. Dale, Eh, dale. Deseo que se la sepan todos. Estoy seguro que al menos el 70% la va a reconocer.
y es una canción precisamente que nace en los años 50. Su autor es un señor que se llamó Juan Romero. La canción se llama Visión Pastoral. Estoy seguro que la mayoría de quienes nos está viendo la conocen. Y si no la conocen, después voy a pegar así de rapidito una que seguro sí van a conocer. Venga, venga, ahora. Visión Pastoral va más o menos así. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el abismo, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, cubrió sus heridas, la tomó en sus brazos y al venir volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que perdidas van por este mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, van por este mundo y sin su perdón. Las 99 dejó en el abismo, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y a rendir volvió. Esto es para los viejitos en el Evangelio, pero si esas voces supieron, rapidito se saben esta. Esa es épica. Sí, se reconoce. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
Sí. Faltaba más, faltaba más. ¿Para qué? La Están primera buenas vez. las dos, o sea, son canciones, digo, yo sé que va a haber opiniones diversas, pero yo doy la mía. Tienen sentido teológico. El saber que Jesús va por una oveja perdida para rescatarla, redimirla cuando estuvimos en pecado, en angustia, en dolor, experiencias diferentes, nos convertimos por medio de la gracia de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en el Evangelio, Cristo muerto y resucitado. Yo recuerdo que cuando me predicaron el Evangelio, que también la música fue un medio, es decir, me llamaba la atención, llegué a una iglesia pentecostal, me predicaron el Evangelio de manera muy sencilla, y Dios usó esa conversión. Le pasó como al señor Charles Spurgeon, que llega, bueno, no me estoy comparando, obviamente, pero llega a la iglesia metodista y dice que el predicador ni podía articular bien palabras y se convirtió. Pero estas canciones, pues nos traen a memoria a muchos de nosotros nuestra conversión y creo que puede ser de uso privado, vuelvo a insistir, porque definitivamente muchos se congregan en iglesias que su liturgia es de himnarios, son de principio regulador, salmodía exclusiva, algunos siguen cantando este tipo de canciones, aunque tienen doctrina calvinista, ya les añaden los de la IBI, que también, soy honesto, pues también yo escuché y me siguen gustando muchas canciones de la IBI. Glorioso Intercambio, no sé si la hayas oído, Padrísima, claro, Dios claro. poderoso, o sea, tienen contenido teológico y son de uso personal, vuelvo a insistir, ya si alguien las canta en sus iglesias y si alguien muy ortodoxo en su forma de culto, pues no las añade, pero al menos de uso privado y uso personal, vuelvo a insistir, han sido buenas. Pues aquí está varias gente saludando. Ben Hur, el de la película, ¿o qué? Creo que aquí está tu esposa, ¿verdad? ¿Así es? No, no me voy a equivocar. No me voy a equivocar. Los Reyes. También anda aquí Monse Acosta. Saludos a Monse. Me dijo que la saludara en el vivo. Dice que te conoce. Creo que de una iglesia. Creo que están cerca, ¿no? ¿Eres de Veracruz también? Sí, yo soy de la capital, de Jalapa, y Monse es del puerto de Veracruz. Estamos bien cerquita, a 2 horas. Mira, ella tiene la experiencia y se los ubico muy bien y lo recuerdo desde que tenía 6 años. Ella creció, le prohibieron ver Dragon Ball, como todo buen pentecostal. Este, qué feo. Por eso ahora los domingos veo maratón. Ahora sí, ves anime. Pues bueno, hermano, pues te agradezco, Gracias. fue una plática enriquecedora, cultural, al menos a mí me gusta introducirme a la historia de la iglesia, y aunque a muchos no les guste, realmente esto es historia de la iglesia. Ahorita lo vemos muy, ay, sí, esos cantos, no sé, críticas de miles que hay, pero va a quedar en la historia, vas a leer un libro y van a, no, las canciones de Latinoamérica, que de hecho ya los hay, ¿eh? De hecho hay Claro, libros que hablan de historia del cristianismo latinoamericano y toman en cuenta esta música. ¿Qué principio podemos guardar? ¿Está bien todo lo que cantan estos exponentes? Definitivamente, con alguien con conocimiento teológico va a decir no, pero hay cosas que sí, y con el principio teológico y filosófico de que una verdad es una verdad, sin importar quién la diga, ni los sacramentos, ni la predicación de la palabra, pierde poder por la moralidad del personaje. No pierde poder. Eso sería donatismo y no somos donatistas y donatismo es herejía. El evangelio sigue teniendo poder sin importar quién lo articule, pero bueno, también la vida experiencial, la vida moral tiene muchas implicaciones, pero realmente el evangelio está en estas canciones. Hablan de la resurrección, de la muerte de Cristo, del perdón de pecados que hay por medio de la fe en él. Pues yo te agradezco, Adriel. La verdad me gustó mucho esta conversación. Espero que algún otro día nos puedas acompañar en este café teológico. Es un gusto, pues, platicar contigo. Fue muy edificante, fue muy enriquecedor históricamente. gracias. Espero que podamos hacer otro café teológico en otro tiempo, de otro tema. Hablemos del rock en español. Sí, vamos a hablar de la música secular en la iglesia, ¿no? ¿Cuántos Sí, son? sí, sí, ahí la polémica de que "Ay, la música secular es del diablo", o que bueno, que ya hay muchos exponentes que dicen que no, que siempre cuando no transgreda la ley de Dios, etcétera. Pero bueno, hay diversidad de opiniones. Tú sabes que el cristianismo, la batalla es de pensamientos es muy, muy común. Pues gracias, mi hermano, por los cantos, por tu plática y pues
gracias. Ahora sí que Dios te siga bendiciendo, hermano. Gracias, Em, hermano. que a todos aquellos que nos vieron, muchas gracias. Que Dios les siga dando gracia. Ya saben, cualquier duda, comentario, hate, lo pueden dejar ahí. y que Dios me lo siga bendiciendo. Que la gracia de Cristo esté con ustedes. Y Adriel, pues vuelvo a insistir, muchas gracias, mi hermano. Pues, Gracias, hermano. Gracias. nos despedimos y que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.